Pues bien, dicho esto y pensando en la cifra de 1,9 millones de especies catalogadas a las presentes, ¿cómo se explica entonces tal diversidad de formas y comportamientos entre los organismos que habitan la biosfera? No puede ser de otra manera sino a través de la evolución de los organismos. La evolución de los organismos es la teoría o es la idea que se ha desarrollado desde hace un tiempo en el ámbito de la biología que explica el origen de la biodiversidad de los organismos vivos que habitan en nuestro planeta. En el año 1859, un naturalista inglés de nombre Charles Darwin edita su libro El origen de las especies, de donde extraemos la siguiente frase: tanto en el espacio como en el tiempo, nos parece haber encontrado algo cercano a ese gran acontecimiento, ese misterio de misterios que fue la aparición de los seres vivos. Durante su viaje en el Beagle, Darwin llegó a catalogar diferentes organismos y estudió entre ellos 14 especies de aves conocidas como pinzones, con diferentes picos y diferente comportamiento, concluyendo que una especie continental era la que originaba todas las diferentes y al distribuirse en diferentes islas y aislarse geográficamente, hizo que fueran gradualmente diferenciándose. Este aislamiento produjo un aislamiento reproductivo, lo que condujo al surgimiento de nuevas especies con características morfológicas y además con comportamiento diferente. Concluyó entonces Darwin que las especies van transformándose gradualmente con el paso del tiempo, siendo el principal causa de este cambio la selección natural. Darwin le asignó al medio ambiente un rol activo en este proceso al observar que el medio ambiente ejerce una especie de presión sobre los organismos, de modo que solo sobreviven aquellos que presentan variaciones adaptadas y pueden dejar mayor descendencia que los organismos menos aptos que desaparecen con el tiempo. A esta altura nos detengamos entonces a remarcar algunos aspectos que son importantes de esta teoría. Las especies no son inmutables, es decir, que cambian gradualmente y se adaptan al medio ambiente. El agente que produce estos cambios es la selección natural, es decir, la presión del medio ambiente. Y algo muy importante, esta presión del medio ambiente provoca cambios en el reservorio génico de una población a medida que va pasando de generación en generación. Todos estos conceptos Darwin los sintetizó en una sola palabra conocida como evolución. Y entendamos que la evolución es descendencia con modificación. Ahora bien, a esta altura todo suena muy lindo, como una teoría muy pintoresca, pero ¿qué pruebas tenemos actualmente de la existencia de la evolución? Y además, ¿cómo ocurre la evolución? Bueno, en los siguientes minutos discutiremos justamente qué pruebas tenemos de la existencia de la evolución, tanto desde el punto de vista anatómico, paleontológico, biogeográficas, embriológicas, bioquímicas y hasta genéticas. Y vamos a analizar cómo ocurre la evolución, cuáles son las modalidades de la evolución, en estos 4 aspectos que vamos a describir dentro de breves minutos. Si analizamos comparativamente la estructura anatómica de varios organismos, vamos a ver que algunos tienen un origen embrionario común con estructuras internas, como por ejemplo estructuras óseas similares, pero a veces la forma, la morfología y la función pueden ser diferentes. Si comparamos estos 3 ejemplos que estamos viendo ahora en pantalla, como el brazo de un humano, el ala de un ave y la extremidad también de un murciélago, podemos distinguir en sus estructuras óseas que son muy parecidas entre sí, a pesar de que cumplen diferentes funciones. Esto se está considerando
actualmente como pruebas de que estas tres especies proceden de un antepasado común. Cuando un órgano posee una estructura similar, pero que cumplen diferente función o bien su morfología es diferente, se lo conoce como órganos homólogos. Y a este tipo de evolución se la conoce como una evolución divergente. Por su parte, podemos encontrar también en otros grupos de organismos que hay órganos análogos, es decir, aquellos que a pesar de tener diferente origen embrionario, es decir, que al analizar sus estructuras anatómicas son diferentes entre sí, pero sin embargo todos ellos tienen una función similar y hasta una forma más o menos similar. Es así como podemos comparar, por ejemplo, el ala de un insecto, el ala de un ave, el ala de un murciélago, todas cumplen la misma función. Y por eso a estos órganos, a pesar de no tener el mismo origen embrionario y cumpliendo la misma función, se lo conoce como órganos análogos. Este tipo de situaciones se consideran indicadores de que las especies proceden de antepasados diferentes, o sea, no tienen un ancestro común, sino que son diferentes, a pesar de que sus órganos o sus funciones sean similares. A este tipo de evolución, a esta modalidad de evolución, se la conoce como evolución convergente. En otro orden, también podemos distinguir en la naturaleza cómo dos o más organismos influyen mutuamente en su evolución. Por ejemplo, el cambio evolutivo en alguna característica de una planta, cómo podría afectar la evolución de un herbívoro que se alimenta de ella, el cual a su vez afecta la evolución de la planta. La coevolución se puede ver notablemente, o es más probable, cuando distintas especies tienen interacciones ecológicas cercanas entre sí. Y esto ocurre en cualquiera de las relaciones tróficas que nosotros podemos analizar en un ecosistema, como por ejemplo la competencia, el mutualismo, la depredación o el parasitismo. Ahora bien, ¿para qué nos sirve estudiar todos estos procesos de la naturaleza? Todas estas cuestiones que pueden ser anecdóticas a la vista de profesiones vinculadas a la salud. ¿Qué utilidad tiene esto para nosotros? Si no analizamos con detenimiento las ideas de la evolución iniciadas por Darwin, podríamos pensar erróneamente que solo son anécdotas en el mundo de la biología. Lejos de esto, la coevolución, por ejemplo, de un virus con su huésped, cobra gran relevancia en estos momentos en los que cursamos una pandemia provocada por el virus COVID-19 o coronavirus. El proceso de adaptación de un virus a un organismo va acompañado de patologías hasta que coevolucionan y se adaptan de un modo que ninguno se ve afectado por la interacción. Sin embargo, un antecedente de lo que está ocurriendo actualmente con el coronavirus fue la gripe aviar. La gripe aviar provocada por el virus de influenza H5N1 está localizada. Este virus se encuentra normalmente como reservorio natural en las aves acuáticas como el pato salvaje Anae real. En el año 1997, este virus provocó infecciones mortales en humanos en Hong Kong durante una epidemia que amenazó propagarse hacia otros continentes. Los chinos tuvieron que matar cientos y cientos de aves para poder detener esta epidemia que se habría provocado aparentemente por la interacción entre las aves y los humanos. Actualmente el virus, el coronavirus, está provocando muertes en todo el mundo. Y esto ocurrió justamente por una mutación, o por mutaciones se piensa, como ocurrió con el H5N1, probablemente por mutaciones en el virus que hicieron posible que pudieran colonizar el organismo de los hombres humanos. Eh, como pueden ver, estudiar la evolución no es simplemente estudiar hechos anecdóticos en el ámbito de la biología, sino que
Si uno empieza a darse cuenta de las interacciones que tienen los organismos, va a encontrar en la evolución la explicación de varias enfermedades provocadas justamente por interacciones tróficas entre los organismos dentro de un ecosistema. A nivel anatómico, por otro lado, podemos seguir explorando y encontrar pruebas irrefutables de la existencia de una evolución. Existen órganos homólogos que no tienen ninguna función. Su función original se ha perdido durante la evolución. Estos órganos rudimentarios, en la actualidad, dan cuenta de la existencia de ellos en un antepasado en el cual eran muy necesarios, como ocurre, por ejemplo, con el coxis o como ocurre con nuestras muelas de juicio. Estos órganos se los conoce como órganos vestigiales y prueban que los organismos que los poseían van cambiando su estructura y funcionamiento, y es decir, que van evolucionando y en algunos casos se va perdiendo su función. En la actualidad, la tendencia de nuestro coxis es a desaparecer porque al adquirir la posición bípeda y el desplazamiento bípedo, perdimos la cola en esta transición y evolución, y lo mismo ocurre con las muelas de juicio que se van perdiendo y en algunos casos en las nuevas generaciones prácticamente son inexistentes. La paleontología, por su parte, también nos aporta más evidencias de la existencia de la evolución. Los estudios paleontológicos muestran un aumento en la diversidad, una progresiva complejidad y cambios específicos a lo largo del tiempo. La relación de distribución de la presencia de fósiles en diferentes estratos producidos en la corteza terrestre revelan la existencia además de procesos de cambio a lo largo del tiempo. Son importantes además fósiles que muestran formas intermedias entre antiguos organismos que uno puede encontrar en estratos más profundos en nuestra corteza y los organismos actuales, exponiendo cómo hay una evolución progresiva en la anatomía entre aquellas especies ancestrales y las especies nuevas, como por ejemplo los fósiles que encontramos de Limulus polyphemus y la relación anatómica que hay con el cangrejo herradura en la actualidad. Si analizamos además la biogeografía, vamos a encontrar cómo hay especies que han ido evolucionando y cambiando ciertamente su forma al ser aislados en una región geográfica u otra. Cada zona aislada tiene especies propias y esto se explica mejor por un proceso evolutivo. Se encuentran especies diferentes pero bastante afines en continentes separados, como por ejemplo entre América del Sur, África y Australia, donde el aislamiento geográfico favoreció procesos evolutivos específicos para cada grupo de organismos que son comunes. Un ejemplo de esto sería el ñandú, el avestruz y el emú, que son grandes aves corredoras. La embriología, por su parte, también nos da pruebas contundentes de la existencia de una evolución. El estudio comparativo durante la etapa embrionaria de diferentes organismos puede mostrar similitudes y deducir así parentescos entre diferentes organismos. Cuanto mayor es el parentesco entre dos especies, mayor es el periodo de desarrollo que comparten estructuras similares o características morfológicas afines. En especies próximas, en embriones de especies próximas, se observan órganos muy parecidos que luego están ausentes en los individuos adultos. Este es el caso de las hendiduras braquiales que están presentes en los embriones de reptiles, también en las aves, en los mamíferos, y la presencia de cola en todos los embriones de vertebrados, por ejemplo. Un ejemplo de la utilidad del análisis basado en la embriología lo encontramos al estudiar los anfibios. Estos organismos cambian su morfología durante el desarrollo embrionario, exhibiendo estructuras que desaparecen en el adulto, como es el caso de las branquias o la cola que mencionábamos hace unos minutos.
Como puede apreciarse en estas imágenes de Rana Toro, durante el desarrollo embrionario van apareciendo las branquias, que son esas proyecciones que se encuentran en la parte anterior, por detrás de los ojos que se ven claramente, mientras que en el estado adulto han perdido tanto la cola, muy característica de un renacuajo, como esas branquias. Si comparamos las estructuras encontradas en las salamandras, como el axolotl mexicano, podemos ver también que en su estado embrionario presenta una cola que, si bien la perdura hasta el estado adulto, podemos ver las branquias, en este caso externas, que se mantienen como estructuras muy características en el estado adulto, mostrando así el parentesco filogenético respecto a la rana toro y por ende incluyéndolos a estos dos organismos en la clase anfibia. Los estudios bioquímicos en cada uno de los organismos también llegan a aportar pruebas suficientes del parentesco entre ellos y por consiguiente una prueba de que la evolución biológica existe. Al comparar diferentes moléculas o sustancias que se encuentran en el organismo cumpliendo determinadas funciones. Tal es el caso de proteínas o familias de proteínas y enzimas, que en algunos casos realizan las mismas funciones y presentan estructuras químicas similares. Dos ejemplos contundentes de estos los representan los grupos sanguíneos y el sistema inmunológico con toda su amplia variedad de moléculas que cumplen defensas en el organismo. Por último, la genética aporta también pruebas suficientes de la existencia de la evolución. Estas pruebas ponen de relieve la similitud molecular de diferentes organismos comparando las secuencias de proteínas, secuencias de aminoácidos de la proteína y también la secuencia del ADN. Se ha comprobado que especies con alto grado de parentesco tienen proteínas cuya secuencia de aminoácidos son muy similares y por lo tanto están conservadas. Por ejemplo, la hemoglobina humana es muy parecida a la del chimpancé. Esta se diferencia solamente por 12 aminoácidos y menos similar a la de otros monos, indicando así la relación evolutiva que hay entre ellos. Luego de considerar las pruebas de la existencia de la evolución arrojadas por diferentes estudios, veamos cómo sucede la selección natural. En su lucha por la subsistencia, los individuos de una población que logran sobrevivir son los que presentan rasgos que les permiten superar las fuerzas adversas del entorno, es decir, el hambre, la enfermedad o el clima o los depredadores. Entiéndase por rasgos a cada una de las características específicas de un individuo, como el color de pelo, el color de ojos, el tipo de sangre o moléculas que expresan en su organismo. Estos rangos son determinados por los genes, son determinados genéticamente y también están determinados por la interacción de estos genes con el medio ambiente. Como acabo de decir, los rasgos favorables permiten a los individuos superar las fuerzas adversas del entorno. Estos rasgos son heredados a la progenie y esa progenie tiene la capacidad de heredarlos y a su vez transmitirlos de generación en generación a sus descendientes, aunque cada uno de ellos no sean genéticos entre sí ni tampoco a sus padres. Mientras tanto, los individuos con desventajas dentro de una población en su lucha contra las fuerzas adversas del medio ambiente no tienen tantas probabilidades de alcanzar la madurez ni tampoco reproducirse, por lo tanto sus rasgos no son legados a una supuesta descendencia y por supuesto tienden a desaparecer de esa población. En el curso de muchas generaciones que van pasando de generación a generación, este proceso se va conservando y va fortaleciendo los rasgos mientras va eliminando otro, lo que va gradualmente transformando a una especie. Esta suma de adaptaciones que cambian a una especie, terminando en otras con características diferentes, se denomina anagénesis o evolución filética. Por su parte, se entiende como cladogénesis o evolución ramificada
a la escisión de una reserva génica en dos o más reservas génicas separadas, cada una de las cuales da origen a una o más especies nuevas, entendiendo como reserva génica a la suma de todos los genes de todos los individuos de una población. De esto es fácil deducir que solo la cladogénesis promueve la diversidad biológica al aumentar el número de especies nuevas diferentes. Ahora bien, a lo largo de toda esta exposición venimos hablando de especies y especies y especies. ¿Y qué es una especie? Especie es una palabra latina que significa tipo o apariencia. Este concepto no representa ninguna relación entre organismos como veníamos estudiando hasta ahora. En un sentido biológico, el concepto de especie tiene en cuenta no tan solo la apariencia morfológica, sino también las diferencias en la fisiología y la bioquímica, así como también las secuencias de ADN. Por lo tanto, en un sentido biológico, especie es una población o un grupo de poblaciones cuyos miembros tienen el potencial de entrecruzarse en la naturaleza y producir descendencia variable y fértil, pero que no son capaces de producir descendientes viables y fértiles con otras poblaciones. Reproductivamente significa que son compatibles. Existen procesos mediante los cuales una población de una determinada especie da lugar a otra u otras poblaciones al aislarse reproductivamente de la población anterior y entre sí, acumulando con el tiempo diferencias genéticas y constituir finalmente cada una su propio reservorio genético. Como mencionamos anteriormente, un reservorio genético es un conjunto de genes y sus alternativas, denominadas alelos, presentes en el genoma de todos los individuos existentes en una población. A este mecanismo, a este proceso se le denomina especiación. El proceso de especiación a lo largo de 3.800 millones de años ha dado origen a una enorme diversidad de organismos de todos los dominios que han poblado y pueblan. Veamos entonces cuáles son los mecanismos de especiación por los cuales se han formado las nuevas especies que habitan en la biosfera. Existen varios mecanismos y vamos a considerar algunos de ellos, como por ejemplo la especiación alopátrica. En este caso, el flujo de genes de la población se interrumpe al existir un impedimento geográfico que permita ese flujo y dividir a la población en dos subpoblaciones geográficamente aisladas, y de esta manera cada una empezará a desarrollar su propio reservorio génico. Por otro lado, la especiación simpátrica ocurre cuando algunos individuos sufren una mutación y empiezan a diferenciarse de la población ancestral ocupando un nicho diferente en el mismo espacio geográfico donde se había desarrollado su población de origen. Un tercer mecanismo es la especiación parapátrica. En este caso no existen barreras concretas para el flujo génico. La población es continua, pero aún así el apareamiento no es aleatorio. Si pensamos en una área muy grande donde habitan insectos, lo podemos entender claramente. Es más probable que los individuos se apareen con sus vecinos geográficos que con individuos de otra zona o área de distribución de la población que estén más alejadas. Es muy importante entender entonces el papel que tiene el flujo génico o el flujo de genes dentro de la población para comprender claramente este mecanismo de especiación. Ahora bien, venimos hablando de especies, venimos hablando de poblaciones. ¿Y qué es una población? Una población es un grupo localizado de individuos de la misma especie que coexisten en el mismo espacio y tiempo y con alta cohesión reproductiva y ecológica, es decir, capaces de intercambiar material genético entre ellos. El conjunto total de los genes, como mencioné en alguna diapositiva anterior, el conjunto total de los genes de una población en un momento determinado se denomina acervo génico de la población. Está formado por todos los alelos de los genes de todos los individuos de una población. Y en ese sentido, cada alelo y cada gen tiene una proporción que denominamos frecuencia dentro de la población. Fíjense que la frecuencia de los alelos y el acervo
génico de una población tienden a permanecer constantes de una generación a la otra, siempre y cuando no actúe la selección natural produciendo cambios y promoviendo obviamente la evolución. La frecuencia de los alelos se van alterando o va variando el acervo génico. Y esto puede ocurrir por cambios en la secuencia de los nucleótidos de ADN en los genes de las células germinales que terminan después produciendo gametos y luego de fusionarse transmiten estos genes a la generación siguiente. Esto no es otra cosa que una mutación. Y por otro lado, también es posible variar la frecuencia de los alelos y como consecuencia el acervo génico, mezclando o recombinando los alelos existentes en el acervo génico de una población que se reproducen obviamente sexualmente. Como consecuencia de esto, la reproducción sexual genera nuevas combinaciones de alelos en una generación nueva. A esto le llamamos recombinación sexual aleatoria. Considerando lo expuesto hasta ahora entonces, podemos concluir que las adaptaciones a un medio ambiente tienen lugar cuando algunos individuos contribuyen con más descendencia que otros en la población, de manera tal que las frecuencias de los genes de la población se modifican conduciendo a la adaptación de los individuos al ambiente que influyó sobre el éxito reproductivo. Este es, alumnos, el mecanismo que Darwin denominó selección natural. Para finalizar, les sugiero consultar la bibliografía que a continuación les indico para ahondar más en los conceptos expuestos en las clases de hoy. Muchas gracias. Hasta la siguiente clase.